Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. A un mes de las elecciones generales, lo único que tenemos claro es que no hay absolutamente nada claro. Supongo que estaréis al tanto, si no de todas y de parte de las encuestas, y veréis que es muy difícil adivinar, francamente difícil. Hay que ser pues un adivino con bola de cristal que lea los pozos del café y esas cosas para adivinar quién podrá ganar las próximas elecciones, que son el día 28 de abril, y sobre todo quién podrá gobernar después. Bien, encuestas, como ya sabréis, hay muchísimas. Yo creo que sale pues casi una al día en algún punto de España. Y solo quedan claras tres cosas de estas encuestas que van saliendo, cada una es diferente, se parecen en algunas cosas, pero vamos, en lo principal coinciden en que, lo primero, hay más o menos un empate entre los bloques de derecha e izquierda, por lo tanto, aletea el fantasma, el espectro del bloqueo que ya tuvimos hace 3 años, y la otra, que la llamada nueva política, es decir, Podemos y Ciudadanos, se está desinflando y lo está haciendo a pasos agigantados. No son ni sombra de lo que eran hace solo 3 o 4 años. Lo que no cambia es la victoria segura en ninguna de las encuestas, quiero decir. No cambia la victoria segura que, según estos sondeos, obtendrá el PSOE dentro de un mes. Una victoria segura, aunque muy lejos de ser aplastante. Y luego también, esto también coincide en todos los sondeos, el subidón espectacular de Vox, que pasa de 0 a 100, mejor dicho. Porque claro, recordemos que los de Santiago Abascal no tienen a día de hoy representación parlamentaria, más allá de lo que obtuvieron en Andalucía las elecciones de diciembre, porque quiero decir representación parlamentaria a nivel nacional, por lo que todo lo que consigan será ganar para ellos, ya sea saquen un escaño o saquen 100, todo será un crecimiento que puede ser de 2, de 3, de 4 o de 5 ceros. En fin, en el otro lado se encuentran, como os decía, Ciudadanos y Podemos y el PP de Pablo Casado también, que no termina de tomar impulso. Aún faltan 2 semanas para que arranque oficialmente la campaña electoral. Lo hará el próximo 12 de abril, es decir, 2 días antes del Domingo de Ramos, por cierto, que este año será el día 14, el domingo 14. Así que este año podremos ver procesiones que culminan en un mitin y mítines pegados a las estaciones de penitencia de los cofrades. Va a ser común, especialmente en ciudades donde la Semana Santa tiene tradición. No es el caso de Madrid, que no tiene mucha tradición, pero vamos, en otras, especialmente de Castilla o de Andalucía, pues se podrá ver ambiente electoral y a la vez ambiente cofrade. Va a ser un caso único. Yo la verdad es que no recuerdo ninguna campaña electoral en Semana Santa. Y las recuerdo, no todas, obviamente, pero sí casi todas. Y creo que eran en el mes de... Bueno, las municipales siempre han sido en mayo y las regionales, pero nacionales creo que nunca, corregidme si me equivoco, creo que nunca se han celebrado, por lo menos se ha hecho la campaña electoral durante la Semana Santa. Pero vamos, ya os anticipo que si el personal tiene que elegir entre la política o irse de procesión, o a esquiar o a la playa, pues vamos, os doy por seguro que escogerán la procesión o la playa o el esquí, porque el nuestro, por fortuna, es un país sano en el que los asuntos privados están aún por encima del politiqueo, que es estéril siempre, pero que en campaña electoral es estéril al cubo. Bien, pues vamos directos ya al lío, al tema electoral, al briefing electoral. Sabéis que no me gusta tratarlo a diario porque es que tampoco da la actualidad como para tratarlo a diario a día de hoy. Ya veremos dentro de 2 semanas, pero hoy por hoy es como una pelea de gallos que ni siquiera se tiran a la yugular. Es decir, es un bla, bla, bla y bla, 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 una cosa bastante insoportable. Pero bueno, sí que a lo largo de la semana da algo de sí lo que se ha dicho y lo que se ha desdicho. Sin detenernos en los detalles de las encuestas, porque hay un montón de ellas, ya digo, la semana pasada escogí 12 y os hice un promedio. Esta vez había unas cuantas más y tampoco me apetecía hacer pues exactamente el mismo programa porque no han cambiado mucho las tornas. Hay encuestas más escoradas hacia la derecha, otras más escoradas hacia la izquierda, pero vamos, todas coinciden en que el batacazo de Podemos será... Iba a decir histórico, es que este partido tiene muy poca historia, así que dejémoslo en antológico, será un batacazo antológico. Eso evidentemente en el PSOE lo reciben con gran entusiasmo y alborozo, porque tienen puesto el cazo para recibir todos los votos que le van a dar la espalda a Pablo Iglesias.
van a recuperar una parte, no sabemos cuántos exactamente a la décima, pero sí una parte importante de los votos de Podemos en el año 2015 y 2016 salieron del PSOE. El PSOE pasó de tener en 2008 11 millones y pico de votos a tener 5 millones en 2015. Y habían pasado pues solo 8 años y entonces ¿de dónde habían salido? No ha crecido tanto el censo, por lo tanto muchos, una parte considerable, pues aproximadamente la mitad de los votantes de Zapatero en su segunda legislatura se habían ido a otros partidos o a la abstención. Bien, pues uno de esos partidos fue, como todo el mundo sabía o imaginaba, fue el partido de Pablo Iglesias, que parece ser que los está expulsando en cantidades industriales. Insisto, según se desprende de los sondeos. Aquí estamos operando sobre un material que se nos deshace en las manos, en cierto modo sobre humo, porque no hay nada seguro. Hasta que no se recuenten los votos no podremos decir esto o lo otro. Lo más que podemos hacer es especular de manera más o menos informada, pero siempre, por supuesto, especular, que es lo que se hace siempre en las campañas electorales. Bien, esto ayuda a explicar bastantes cosas. Ayuda a explicar, por ejemplo, lo turbias que bajan las aguas dentro de Podemos. Como todos hemos visto a lo largo de los últimos meses, todos son querellas, absolutamente todos son querellas dentro de aquel partido, tanto querellas regionales, las famosas confluencias, están desconfluenciándose, están separándose a mucha velocidad, no quieren saber nada, con ilusionados que andaban hace unos años, pues ahora ya no quieren saber nada de la marca Podemos, parece ser que eso la entienden como algo tóxico y procuran separarse. Ya tuvimos el anticipo de esto en las elecciones andaluzas, que se presentaron los mismos pero con otra marca, no querían llevar la marca Podemos y se inventaron aquello de Adelante Andalucía, pero bueno, en esencia era la lista de Podemos. Bien, pues aparte de estos problemas regionales, tienen también problemas en la Villa y Corte, es decir, en Madrid, tienen problemas con Izquierda Unida, que si no todo el partido, si una parte de Izquierda Unida no quiere ir con ellos ni a cobrar. ¿Por qué? Pues porque se temen lo peor, obviamente. Y lo peor es quedarse sin representación parlamentaria. Actualmente Izquierda Unida tiene 8 escaños en el Congreso y 2 senadores. Para Alberto Garzón fue una de las grandes inversiones, el pacto de los botellines, el unirse con Podemos, porque pasaron de tener dos escaños en el Congreso de los Diputados a tener 8, así que fue un cambio, la verdad, muy sustancioso, muy ventajoso para él. Evidentemente estos 8 escaños no quieren perderlos, aunque todo nos dice que sí que van a perder unos cuantos, quizá incluso, yo diría que todos, pero bueno, podría ser que les quedase alguno. Y ya digo, lo tienen bastante difícil, porque todo indica que se está produciendo un trasvase masivo hacia otras opciones políticas, básicamente hacia el PSOE. Y claro, ahí el votante no distingue demasiado. Por mucho que se separen, quiero decir. Vamos a recuperar nuestra marca Izquierda Unida, que es una marca histórica, para que el votante sepa que no están votando a Pablo Iglesias, sino a nosotros, que somos una marca de fiar. Bueno, tan de fiar que casi desaparecen en 2015, pero bueno, una marca de fiar, la genuina y auténtica izquierda. Bien, yo no sé hasta qué punto, ya digo, que el votante promedio, quiero decir, no el que está politizado, va a distinguir esos matices. El famoso pacto de los botellines, que os mencionaba hace un momento, pues se ha demostrado, bien, no demasiado bueno. Se demostró ya en su momento, le hizo perder un millón de votos de diciembre a junio del año 2015 a 2016, pero vamos, que ha demostrado tener efectos secundarios a mucho más largo plazo. Estos efectos secundarios en aquel momento, pues cuando se veían, recordémoslo, estaban tan contentos y tan felices de haberse conocido, pues se veían ya en la Moncloa y no descontaron estos efectos secundarios que podría tener. El efecto secundario de que podían perder votos, que podían restar en lugar de sumar, y el efecto secundario de que unos años más tarde, si las cosas iban mal, si las aguas bajaban turbias, al final se iban a terminar tirando los trastos a la cabeza, cosa que ha terminado sucediendo. Claro, podría suceder que se moderasen, es una posibilidad. De nuevo, es una especulación, pero que es posible, por poder puede suceder. No sé, ofrecer una cara más amable al electorado, quiero decir, más pesoística, más suavecita. Pero claro, eso no les garantizaría el voto templado y probablemente les haría perder el radical. Es decir, es una apuesta, cuando menos, bastante arriesgada. Luego, además, el
el liderazgo de Podemos desde el Congreso, el segundo Congreso de Vista Alegre, hace ya un par de años, ha sido un liderazgo bronco, de cara de mala uva, de exigencias. Bueno, no hay más que ver todavía a día de hoy a Pablo Iglesias en la tele, que no sonríe ni equivocándose. Y estas cosas pues hay que hacerlas, tienes que transmitir moderación, y la moderación se transmite con sonrisas. En fin, yo creo que Iglesias se encuentra ante un dilema muy arduo, pero muchísimo, ¿eh? Y ojo, que la culpa de todo esto la tiene él, no se la puede cargar a otros, es enteramente suya. Fue él el que radicalizó los postulados podemitas tras el fracaso del 26 de junio de 2016. La lectura que hizo de aquel fracaso fue que no habían sido lo suficientemente radicales y que tenían que serlo ahora porque es lo único que les garantizaría pues llegar al poder, es decir, conquistar los cielos y todas las cursiladas que decían entonces. Fue él también el que se compró el famosísimo chalet en La Navata, en la urbanización La Navata, a las afueras de Madrid, echando por tierra el mensaje nuclear de aquella formación. El mensaje nuclear era básicamente, vale, nosotros no somos pobres, pero sí al menos lo parecemos. Y la mejor manera de parecer pobre es no vivir en una casa cara, sino en un apartamento normal. Bien, esto le ha supuesto un coste, especialmente. Ha supuesto que sus adversarios políticos estén bromeando con ello desde hace más de un año, pero sobre todo más de un año, no, casi un año. Esto creo que fue en mayo del año pasado. Y sobre todo que sus votantes pues se hayan sentido bastante defraudados. Pero bueno, insisto, es todo culpa suya. Eso por no hablar de la pésima gestión de personal dentro del propio Podemos, que, bueno, pésima tirando a muy pésima, a horrorosa, a deficiente al máximo. Luego el torpísimo manejo del asunto catalán y los radicalismos múltiples en los que gozan los líderes podemitas por toda España, que ellos están encantados de sus podenoticias, como las llamamos aquí en este programa, pero claro, al votante español medio le dejan un poco frío estos excesos. No lo sé, quizá pensó que España era un país de 47 millones de revolucionarios deseando ponerlo todo patas arriba. Y no, la verdad es que se ha encontrado, como ya se le advirtió en su momento, que no había sujeto revolucionario en este país, quizá en otros sí, pero en el nuestro no, pues se ha encontrado con la cruda realidad demográfica de un plácido país con una edad media de 50 años, plácido país del sur de Europa, y con una renta per cápita de $30.000, es decir, la 28ª más alta del mundo. Y así, pues claro está, no hay quien haga la revolución. Ahora bien, dicho esto, es posible que a pesar de todo, durante la campaña se modere levemente, para contener, aunque sea un poquito, la sangría. No lo sé, alguna vez tendrá que salir del Goodbye Lenin en el que vive instalado o en el que le han instalado los suyos desde hace ya por lo menos un año. El Goodbye Lenin, quiero decir, en comparación con aquella película tan buena alemana de hace unos años que mantiene el hijo a la madre metido dentro de la RDA durante meses. Le falsifica los informativos y tal. Y todo indica a que el propio Pablo Iglesias vive desde hace mucho tiempo metido en una suerte de Goodbye Lenin contemporáneo. Otro que anda seminoqueado es Albert Rivera, que además curiosamente, Albert Rivera, que hace un año, con Rajoy aún en el poder, en marzo, abril del año pasado, pues se veía ya ganando las siguientes elecciones, no olvidemos. Tenemos ahí las encuestas, pero no solo eso, sino el espíritu que se tenía y que se podía palpar en el aire era que Albert Rivera sería el siguiente presidente del gobierno. Pues no, hoy no le llega la camisa al cuello, se le puede ver en televisión a diario, actos políticos, tanto a él como a sus más cercanos, y la verdad es que visto de una manera lo más desapasionada posible. A mí la política me gusta contemplarla, bien lo sabéis los que escucháis este programa, de una manera muy desapasionada. Yo no soy votante, no milito en ningún partido, la política básicamente la aborrezco y entonces los miro como si fuesen lagartos dentro de un terrario. Básicamente se parecen mucho a los lagartos venenosos en este caso. Bien, pues este lagarto, el lagarto naranja, se ha quedado, creo yo, un poco en terreno de nadie. Se han quedado aprisionados entre el PSOE y el PP y con Vox pescando en sus caladeros, especialmente en todo lo relativo
a Cataluña y a la unidad nacional. Todas esas ideas con tanta fuerza que a mucha gente le importa mucho y que está dispuesta a modificar su intención de voto solo por cuestiones relativas con la identidad nacional, etc. Bien, ahí están pescando, ya digo, Vox y Ciudadanos en el mismo caladero. No lo sé, quizá para aclarar sus intenciones postelectorales, anunció Rivera el otro día que no pactará con Sánchez bajo ningún concepto. Aunque el cielo se caiga sobre nuestras cabezas, no lo hará. No sé si lo dijo algo así, como hay que sacar a Sánchez de la Moncloa de cualquier manera y haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano. Pero claro, aquí esto presenta una serie de problemas, presenta ventajas, es evidente, pero también una serie de problemas. El principal problema es que a pesar de que tiene gran voluntad, y así la ha hecho pública, de sacar a Sánchez de la Moncloa, se ha negado a elaborar listas conjuntas con el Partido Popular, tal y como el Partido Popular le pedía, en ciertas circunscripciones, donde la esperanza de voto de Ciudadanos, especialmente en la España rural, pues es muy baja. Y así no se perderían esos pocos votos que fuesen a ellos, ¿no? Es decir, con la idea de concentrar voto y poner la ley donta a jugar a tu favor. Eso se negó en su momento y a pesar de todo, a pesar de saber de antemano que en muchos lugares de la España vacía va a tener pocos votos, pues va a presentar candidaturas. Es decir, como vemos, Rivera da una de cal y otra de arena, con la esperanza puesta en que el votante luego distinga estos matices y los aprecie. De nuevo estamos en la misma historia que Podemos, ¿no? Que el votante medio está a lo suyo, no está en el politiqueo, afortunadamente. Es que si estuviese pendiente de lo que hace toda esta gente, pues nos habríamos matado ya los unos a los otros. Afortunadamente está a sus cosas, que son las que de verdad importan, los asuntos de la vida privada. Pero bueno, estos viven en su planeta, no existe otra cosa para ellos porque viven de esto y además viven bastante bien. Pero bueno, aquí se podría dar una paradoja curiosa, vamos a ver, que sea imposible matemáticamente el pacto a la andaluza, que es lo que hace un mes todo el mundo andaba pregonando, sí, esto va a ser como en Andalucía, pero a nivel nacional, y se va a poder llegar a ese pacto. Un pacto a la andaluza sería Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que dejasen a Podemos y al PSOE en minoría y aquí paz y después gloria. Bien, podría ser que ese pacto fuera aritméticamente imposible, pero que en cambio sí que salga un pacto entre Ciudadanos y PSOE. ¿Qué hará entonces Rivera? Pues lo pregunto, ¿eh? ¿Olvidará lo prometido o cumplirá lo que dijo, abocando al país a un bloqueo similar al de hace 3 años? Es una pregunta yo creo que bastante pertinente. Ojo, no estoy diciendo ninguna locura ni nada de eso, ¿eh? Recordemos que Sánchez y Rivera ya alcanzaron un acuerdo de gobierno en el pasado, no tanto, ¿eh? Esto fue en el mes de febrero del año 2016. Recuerdo acababa yo de empezar a hacer la contracrónica en aquel entonces, haber hecho un programa monográfico para ese acuerdo. Se pusieron los dos muy bien inflados, como si fueran flotadores, y escenificaron con televisión y muchos periodistas en un salón del Palacio de las Cortes su pacto. Fue aquella feria de vanidades que durante el primer semestre de 2016, que al final terminó en la repetición de elecciones, pero bueno, que ese pacto no sé cuántos puntos tenía, 120 o 150 puntos, una cosa así. Decían que bueno, con eso ya estaba todo resuelto, pero claro, los números en aquel entonces no les daban ni de lejos. Bien, si al final la única combinación que da para gobernar es un acuerdo como ese, un acuerdo como Ciudadanos-PSOE, pero claro, sin mayoría absoluta, que se queden entre ambos en 168, 170, 165, una cosa así, habría que preguntarse qué hará el PP. Es decir, en el caso de que el PP pueda bloquear ese acuerdo. ¿Y qué hará Podemos? ¿Bloquearán el acuerdo, como se hizo hace unos años, hace 3 años, o les dejarán pasar? Vox estoy convencido al 100% que votará que no. Votará en contra seguro. Vamos, estoy al 100% convencido que votará en contra. Pero de los otros dos no lo tengo tan claro. ¿Por qué no lo tengo tan claro? Vamos a verlo. No lo tengo tan claro porque Podemos, la última vez que se puso bravo, que fue en aquel entonces, hace 3 años, aquello le salió carísimo. Perdió 1 millón de votos y la sociedad española no terminó de entender. Fue el famoso lo de los sillones, lo de que le había preparado el gobierno ya con él de vicepresidente. Eso respecto a Podemos. Luego, respecto al PP, pues esto ya lo he dicho aquí en más de una ocasión. Casado es un líder novato, es un líder débil. Acaba de llegar,
en un momento muy delicado para que el partido, después de muchos años en el poder, después de muchos años malbaratando el poder inmenso que llegaron a tener, es un recién llegado que ha tenido que improvisar las listas como ha podido, no ha tenido tiempo de asentar su liderazgo. Llegó en el mes de julio y le han convocado elecciones unos meses después. Y hemos visto cómo ha ido haciendo las listas, pues todo lo mejor que ha podido. Además ha imprimido un cambio ideológico y programático al partido. No sé qué, yo creo que el nuevo PP está a medio hervir, es mi opinión, un poco como se ve desde fuera. Y es que más una cosa que se hace tan deprisa, pues tiene que estar a medio hervir por narices, ¿no? Vamos, que él lo sabe y hasta se le percibe. Si consigue gobernar, que posible es, que se termine dando ese pacto a la andaluza, pues no pasará nada. Su liderazgo se terminará cimentando desde Moncloa. Y desde el poder todo se cimenta muy bien y con fundamentos muy, muy bien asentados. Claro, pero ¿qué pasa si no consigue gobernar? Tampoco se irá a casa. Hizo lo imposible para no irse a casa el año pasado, cuando se presentó in extremis y en plan suicida a las primarias, así que tendrá que cimentar ese liderazgo desde la oposición. Y para eso necesitará tranquilidad. Y un buen cuchillo, un cuchillo jamonero, porque es que ahora iba con una navaja de las pequeñas. Entonces, para terminar de hacer limpia, que es lo que viene haciendo desde hace unos meses, pero no ha tenido los suficientes. Claro, lo que eso llega, que no tardará mucho, en un mes saldremos de dudas, y no sabemos si llegará o será otro el escenario. De nuevo insisto en esto. Pues bien, en lo que eso llega, la campaña yo creo que seguirá girando en torno a Vox. Como las campañas de 2015 y 2016 giraron en torno a Podemos. Esa es la novedad, ¿no? Y además Abascal parece encantado de que así sea, porque después de una travesía del desierto tan larga, lleva desde el año 2014, son muchos años, son 5 años pasando las canutas, pues por fin le hacen caso a él y a los suyos, y ahí que pues se les vea muy felices. Por fin, al final, cuando ya parecía que estaba todo perdido, pues nos hemos convertido en un partido que todo el mundo desea tener en los platos de televisión, que todo el mundo habla, que decimos una cosa y en lugar de que se lo discutan 4 tuiteros, pues se discutan los principales programas de radio, de televisión, en los periódicos. Pero vamos, yo creo que no debería estar tan entusiasmado. Es decir, los novatos pagan muy caros los errores en todos los ámbitos de la vida. Así que yo creo que debería, es mi opinión, creo que debería contener un poquito el entusiasmo. Los triunfalismos son siempre malos. Debería aprender de lo que le pasó a Podemos hace solo 3 años. El famoso sorpaso, tic-tac y todas estas cosas, todos estos excesos. Es decir, esto de vender pieles de oso está muy bien. Pero claro, solo después de haberlos cazado a los osos. Vamos, estoy seguro que Abascal cazará más de 1 y más de 2 osos, pero aún no lo ha hecho. En las campañas electorales, luego todo es teatralidad hiperbólica y disparatada. Debería tratar de no ahogarse a medio metro de la orilla. Vamos con las llamadas. Empezamos con Pablo, un oyente de Murcia, que nos trae una propuesta electoral del Partido Popular. Mira, te quería hacer una pregunta a raíz de las últimas declaraciones del Partido Popular. Bueno, más que del Partido Popular, en concreto de una propuesta económica de Daniel Lacalle, el cual decía que él proponía para España, y no sé, cómo instalar una especie de corresponsabilidad fiscal entre comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas se parezcan un poco más al País Vasco en ese sentido. Y dicha medida a mí me parece una fantástica idea, pero por la radio he escuchado a ciertos tertulianos criticando esta medida porque dice que sería como, no sé, como la estocada mortal al régimen constitucionalista actual. Porque claro, dicen, imagínate ese tipo de medida en una España en la que los separatistas la pueden usar para su propio beneficio. Entonces, claro, no sé. ¿Tú qué opinas de la medida en cuestión?
Bueno, Pablo, esto lo he defendido yo aquí un montón de veces, en no sé cuántas contrarréplicas y veces que me lo habéis preguntado, ¿no? A ver, si las autonomías son responsables del gasto, y es el caso, son responsables del gasto, de buena parte del gasto, pues también deberían serlo de los ingresos, es lo suyo, ¿no? Es como el bebé, ¿no? El bebé, el gran problema de los bebés es que son irresponsables por arriba y además por abajo. Bueno, en este caso bueno, el gobierno también, cualquier gobierno, pero por centrarnos un poco en lo que es la contabilidad. Las autonomías gastan el dinero del contribuyente, pero no ingresan ese dinero, porque no tienen hacienda, salvo dos excepciones. Es decir, el País Vasco y Navarra en España tienen sus propias haciendas y recaudan sus propios impuestos. Ahora bien, yo aquí no veo inconstitucionalidad alguna. Sería extender el sistema vasco-navarro, extenderlo al resto de España. Eso acabaría con los cupos, porque no habría cupos, simplemente una parte de la recaudación se la quedaría o lo haría el Estado, y como hacen en Estados Unidos, los ingresos federales y ya está, y el resto pues se recaudaría y se gastaría en cada una de las comunidades autónomas. Ahora bien, la pena de todo esto, y te lo digo sinceramente porque creo que la idea de Daniel Lacalle es muy buena, es que, aunque ganase el PP y lo hiciese con mayoría absoluta, no lo pondría en marcha. Buscaría cualquier excusa, la que fuese, como hace siempre. Creo que a estas alturas, después de 40 años, es que dejarse engañar ya tantas veces, no lo sé, es para hacérselo mirar, de verdad os lo digo. Mira, a la calle les van a sacar de ahí a patadas en cuanto les deje de ser útil. El Partido Popular es así, nos lo ha demostrado muchas veces. Cuando deje de ser útil para engatusar incautos, pues le sacarán como sacaron a Pizarro en el pasado, hace 10 años, y a cualquier persona que ha valido. Es la manera de funcionar de ese partido. ¿Que queréis confiar en él? Pues adelante. Os volverá a engañar, os volveréis a disgustar y empezaremos el ciclo otra vez. Bien, pues de Pablo nos vamos a Javier, que tiene una petición. Y bueno, a raíz de todo este asunto que ha sucedido con las declaraciones de AMLO y un poco el tema de la conquista de América, me ha surgido la curiosidad y ciertas dudas acerca de cómo se desarrolló el proceso de independencia de América, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuál fue el papel de Simón Bolívar? ¿Cuál fue el papel de San Martín? Y aprender un poco esa parte de la historia compartida que tenemos tanto España como América en una época convulsa, que creo que en estos días en los que está habiendo tanta polémica con las declaraciones de AMLO, pues puede ser interesante, ¿no? Entonces, pues me gustaría proponerte que hicieras un programa de la contrahistoria de la independencia de América, ¿no? De cuáles fueron los motivos, las razones que llevaron a esta independencia de los países. Muchas gracias, Fernando, y enhorabuena por tu programa. Muy largo me lo fías, Javier. A ver, la independencia de la América Hispana es un proceso largo y complejísimo. En buena medida fue la Gran Guerra Civil Hispana, cuyos efectos pues los estamos sintiendo todavía, 200 años después. Fue un proceso largo porque es que duró 15 años, desde aproximadamente 1810 hasta 1825, y no se terminó de cerrar hasta bien entrado el siglo XIX. Si a eso le sumamos Cuba y Puerto Rico, pues es que nos estamos yendo a un proceso que duró un siglo, casi un siglo, ¿no? Esto en la contrahistoria podría tratarla, obviamente, la independencia de la América Hispana, pero yo creo que es mejor por capítulos. Porque toda, a no ser que haga una cosa muy, muy general o a mucha velocidad, como esos anuncios de Micro Machines, pues que no creo que estéis dispuestos a escuchar una cosa así narrada de esa manera, pero vamos, me lo apunto. Bien, seguimos. Vamos ahora con Ricardo, que tiene también otra petición, esta vez una petición de lectura. Hola Fernando, a pesar de que hoy vas a estar de viaje por Córdoba, me gustaría hacer mi aportación para que le leas en voz alta en tu programa. Es una carta escrita por Erasmus Darwin, que es el abuelo de Charles Darwin y Francis Galton. Yo creo que no es necesario que te explique el motivo de por qué te envío esta carta. Simplemente léela en tu programa y haz los comentarios que creas pertinentes. Un saludo y muchas gracias. Pues sí, Ricardo, estuve ayer en Córdoba, hice un viaje express, vamos, que fui por la mañana temprano, tuve que darme el madrugón del siglo, y regresé por la noche. La ciudad estaba tan bonita como de costumbre y además me llevaron a comer a un sitio en el que me puse morado. Por cierto, el taxista que me llevó a la estación de Córdoba, luego ya por la noche, me dijo que iba a votar. No se lo pregunté yo, salió él porque estaba escuchando la radio, hice yo un comentario y me dijo que iba a votar a Izquierda Unida en las municipales y a Vox en las generales. En fin,
todo un ecléctico este taxista cordobés. Bien, el texto que me pasas es un texto muy bonito. La verdad es que no lo conocía, pero vamos, como quieres que te lo lea, pues lo leeré. Lo tengo aquí abierto ya en la pantalla. Este texto, que es de Erasmus Darwin, un escritor británico que vivió entre 1731 y 1802, dice lo siguiente. En mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando. Parece que las tinieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soledad de España les hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo. No como nosotros, un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma. Inglaterra, el corsario turco. Pero la verdad es que es un texto bastante bonito de un británico de la época, de la época final de la América virreinal, ¿no? Bien, cuando Darwin comenta aquí que conoció a obispos y alcaldes indígenas, sirve de demostración práctica, no de impresión privada, de un inglés, el Inca Garcilaso de la Vega, que vivió mucho antes, 2 siglos antes de Erasmus Darwin. Este fue un escritor peruano del siglo XVI, hijo de un capitán español y de una princesa inca. Bueno, pues el Inca Garcilaso, un tipo, nació en Cuzco, poco después de la conquista, era de primera generación, por lo tanto, y fue el que escribió la Historia General del Perú, la Florida del Inca, en fin, un auténtico polígrafo y además una persona muy bien dotada. Luego ya de jovencito se vino a España y luchó en la Guerra de las Alpujarras. Claro, obviamente si luchó en la Guerra de las Alpujarras, con tiempos de Felipe II, pues estuvo junto a Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche, que también luchó en aquella guerra. Luego ya el Inca Garcilaso se estableció en Córdoba y murió allí. Bueno, pues ahí está enterrado en la misma catedral, que por cierto estuve visitando ayer, la Mezquita Catedral de Córdoba, y su epitafio dice lo siguiente. El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de Feria e Infantado y de Elizabeth Paya, hermana de Huayna Capac, último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo a león hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión, murió ejemplar, dotó esta capilla, enterróse en ella, vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio, son patronos perpetuos los señores de Anicabildo de esta santa iglesia y falleció el 23 de abril de 1616. Bien. 1616. En esa época los ingleses se acababan de asentar en la actual Virginia, acababan de fundar Jamestown, de la que por cierto tuvieron que salir por patas. Bueno, acababan de entrar en contacto con los algonquinos, la tribu de los algonquinos, y los masacraron, de manera inmisericordia además. Hoy quedan, creo que son 10-15.000 algonquinos entre Estados Unidos y Canadá. Ahí lo dejo. No digo nada más. Era impensable directamente en esta época, en 1616, que saliese en lengua inglesa alguien como el Inca Garcilaso de la Vega. Pues nada, por cierto, las cenizas de una parte de los restos del Inca Garcilaso, que estaban en Córdoba, se dividieron. En el siglo pasado, el rey Juan Carlos envió una parte a Perú, y hoy creo que las tienen en la Catedral de Cuzco o en la de Lima. Bien, pues vamos terminando ya, vamos con Pizarro, que no es inca, es de Madrid, como todos sabemos, y nos regala una reflexión sobre el tema este de López Obrador, que ha sido el protagonista de la semana. Los españoles actuales, lejanos familiares de aquellos españoles que cruzaron un océano en veleros y que conquistaron un continente a sangre, fuego y alianzas, en una epopeya con sombras incapaces de oscurecer el brillo de la occidentalización de un continente con estructuras paleolíticas y neolíticas, vemos aquella proeza con asombro y sin vergüenza. Los hispanoamericanos actuales, herederos de aquellos españoles, por sangre y o por cultura, deben mirar su historia críticamente, pero desde el conocimiento. Que Andrés Manuel presente el asunto como una cuestión de buenos y malos y pida una disculpa a los herederos de los malos, obviando que en esa pamplina él representa el legado de la conquista, demuestra que Andrés Manuel es un arribista que ya está arriba y del que solo cabe esperar fatuidad.
Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contracrónica esta semana. Mañana, ya sabéis, tenemos contrahistoria. Os doy una pista, como hago todos los jueves, y os doy una pista con unos versos. No son versos de Inca García Lasso de la Vega, que no fue poeta, sino historiador, o escritor, historiador, sino con unos versos de mi poeta favorito, que es Francisco de Quevedo, que además fue paisano mío. Bueno, pues dice lo siguiente, estos versos. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Pues nada, eso mismo, ahí lo dejo, blanco y en botella. Hasta mañana.